Quisiera resaltar lo siguiente. Primero, este tiene una acción multilateral porque el tema del aeropuerto ahora se va confirmando cada vez más que los medios de comunicación que difundieron tantos infundios, tantas mentiras y las supuestas fuentes científicas que tenían o técnicas para estar diciendo que iba a haber problemas por la existencia de 2 o 3 aeropuertos, etcétera, etcétera, todo eso se ha venido abajo. O sea, en pocas palabras, todo eso se ha ido al basurero de la historia. Lo que hoy señaló de manera muy acertada y de manera detallada el presidente de la República es que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía va a tener un costo total de 79,000 millones de pesos. Lo que se había proyectado para el aeropuerto en Texcoco era casi 4 veces más, eran 305,000 o más de 300,000 millones de pesos. Eso es un ahorro impresionante, porque el ahorro que se va a tener pues son de más de 200,000 millones de pesos. Como si ese dinero de 200,000 millones de pesos, que va a ser el ahorro de construir el aeropuerto en Santa Lucía y no donde se había proyectado, que son 200,000 millones de pesos, más de 200,000 millones de pesos. Con ese dinero se podría construir aproximadamente 1 millón de departamentos de interés social. O sea, es una millonada lo que las empresas privadas que ya habían pactado con el gobierno anterior se iban a llevar por la construcción del aeropuerto. Pero eso es lo que habían dicho. Ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con Estela de Luz, que del costo inicial que se proyectó se multiplicó, ni siquiera como progresión aritmética, sino geométrica. Entonces era el gran negocio de algunas de las grandes empresas constructoras, se canceló. Pero además tiene la virtud de que al cancelarse, pues se recupera precisamente el lago de Texcoco, también que tiene funciones múltiples. Una que funciona como vaso regulador para que en periodos de fuertes lluvias pueda evitar inundaciones en los alrededores del mismo y parte de la Ciudad de México. Otra es que se conserva, digamos, un entorno amigable para las aves migratorias que vienen sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, y también pues el clima o el microclima de esa región se conserva, se disminuyen los índices de contaminación. Entonces, eso es algo impresionante si lo vemos desde el punto de vista económico. Repito, con el ahorro que va a haber se puede construir hasta 1 millón de departamentos de interés social. Y desde el punto de vista climático, que hoy es un tema fundamental para toda la humanidad, pues la cosa cambia radicalmente en cuanto a contaminación del aire, pero también en cuanto a salvaguardar pues un recurso acuífero importante, y además que sirve como vaso regulador, entre otras cosas, ¿no? Y para dar albergue a distintas especies, ya sea de patos, de pelícanos, de cigüeñas, de garzas, etcétera, etcétera, que vienen anualmente a visitar esa parte de nuestro país. Por otro lado, también vale la pena resaltar el hecho de que el licenciado López Obrador planteó que a pesar de la situación de que está bajando el precio internacional del petróleo por un lado, por otro la disminución del aspecto económico a nivel mundial por el tema del coronavirus, dice él que estamos de alguna manera, aunque no lo dijo en esos términos, pero estamos blindados por varios métodos, por varios mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es que haciendo una comparación de este año con el año pasado, en los 3 primeros meses, la recaudación que se ha hecho, la recaudación fiscal, es 8% mayor que el año pasado. Eso significa que hay 60,000 millones de pesos adicionales a lo que el año pasado se dio en los 3 primeros meses. Por otro lado, también pues debemos entender que las reservas que tiene nuestro país son muy importantes, y no hemos recurrido al endeudamiento público. ¿Por qué razón? Porque con esta nueva política que desarrolla el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sus trazos generales están planteados en el libro que dio a conocer en diciembre del año pasado, llamado Economía Moral, muy diferente al periodo neoliberal,
pues efectivamente se pueden hacer ahorros significativos, dejando de lado gastos suntuosos, porque además el presidente también dijo, si hay necesidad, pues todavía puede haber la aplicación de la política de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, todavía se pueden hacer gastos, recorte de gastos, pero en los gastos del gobierno, no en los recursos que están destinados para mejorar el nivel económico de nuestro pueblo. Incluso adelantó también que a los adultos mayores se les va a depositar lo correspondiente a 4 meses, es decir, 2 bimestres también, pues para evitar también, sobre todo cuidar mucho a los adultos mayores ahorita por el tema del coronavirus, y evitar pues que ellos vayan 2 veces, en lugar de 2 veces, 1 vez o menos, a ver la cuestión de sus recursos, de sus depósitos económicos, o que puedan ellos también anticipar pues algunas de sus actividades económicas con este adelanto que se va a dar. Entonces yo digo siempre, el presidente está viendo por el bien del pueblo, por el bien de la inmensa mayoría de los mexicanos, y solamente grupos pequeños, minoritarios, que han visto afectados sobre todo sus intereses económicos por las medidas que él ha tomado en beneficio del pueblo, una minoría es la que ha sido afectada, pero esa minoría, pues ya sabemos, históricamente, pues está luchando también por recuperar sus privilegios o mantener sus privilegios de todo tipo, de orden fiscal, de orden económico en términos generales, pero aquí la realidad pues ya es otra. O sea, se explicó en la cuestión del aeropuerto los ahorros importantes que se hicieron manejando los recursos con transparencia, comparativamente como se decía en el pasado, con total opacidad y con un alto nivel de corrupción. Bueno, pues debemos sentirnos orgullosos de tener un presidente como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que por encima de todo está poner arriba los intereses de nuestro pueblo. Y él ha dicho en innumerables intervenciones, por el bien de todos, primero los pobres. Y pues hoy, finalmente, si a ustedes les gustan las publicaciones, en la pantalla están apareciendo las redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Que tengan muy buen